10:44, amigos, vamos a conversar con el señor Hugo Díaz Díaz, él es presidente del Consejo Nacional de Educación. Bienvenido. Mucho gusto. Señor Díaz, ¿qué tal? Bueno, el Proyecto Educativo Nacional del 2021, que luego se proyecta a ser el Proyecto Educativo Nacional PEN 2036, es el resultado de un arduo trabajo del Consejo Nacional de Educación. Cuéntenos. Sí, en realidad el Consejo se constituyó en el año 2002 y una de las primeras acciones fue justamente hacer un proyecto educativo que lo que permita es que el país cuente con una visión de qué cosas debería hacer el Estado peruano, ¿no? En un periodo de 15 años, con una garantía de continuidad, ¿no? Porque Perfecto. una de las cosas que habíamos visto es que cada gobierno quiere inventar la pólvora. Y cambiaba, pues. Y cambiar, ¿no? Y entonces, este proyecto cuando se aprueba como una herramienta de Estado, no como una herramienta de gobierno. Y los ministros de Educación anualmente tienen la obligación de informar ante el Congreso de la República los avances del proyecto. Los avances de este proyecto educativo nacional. Así es. ¿Cuáles son los puntos más saltantes de esta nueva visión que se le da a la educación el día de hoy? Bueno, tenemos un mundo pues que tiene una perspectiva muy incierta porque no sabemos qué tecnologías van a haber en las próximas décadas. Pero lo cierto es que hoy la tecnología forma parte en el día a día, Exacto. incluso desde cuando son preescolares, en el aprendizaje de los Así chicos, es, ¿no? ¿Qué empleos van a haber? ¿No? ¿Qué problemas nuevos van a surgir? ¿No? Todo ese concepto de ciudadanía tiene que pasar de un ámbito local a un ámbito mucho más global, ¿no? Y el sistema educativo en general tiene que ser un sistema educativo que no solo se limite a lo escolar, es decir, a la formación desde la educación inicial hasta la universidad, sino que los trabajadores en actual servicio tienen que reciclarse, tienen que modernizarse, ¿no? Profesionalmente, y eso requiere organizar sistemas de educación durante toda la vida. Ya, pero como en todo sistema educativo, el señor Díaz, y en el Perú lo hemos sentido y lo hemos visto, ¿no es cierto? Se ha señalado, el gran eslabón de la cadena es el maestro. Fortalecer también las capacidades y las aptitudes académicas del maestro para poder tener una educación de calidad y eficiente, ¿no? Ciertamente. Ahí ¿no? cómo vamos. El proyecto educativo nacional al 2021 puso mucho énfasis en el tema maestro, pero es un objetivo que está en camino, sin embargo falta mucho por hacer. Claro, la carrera ¿no? pública magisterial, la por ejemplo. carrera pública magisterial es un logro que estuvo incorporado desde el proyecto educativo nacional, evaluación del desempeño de los profesores, la reforma universitaria. Hace poco hablábamos, por ejemplo, del tema de la comprensión lectora y de las matemáticas y a manera de censo a nivel nacional, tanto en públicos como privados, se buscaba también fortalecer este punto, ¿no? Claro, porque lo que se ha comprobado en las pruebas es que allí donde los estudiantes rinden muy poco, son los maestros cuando son evaluados en esas áreas que también rinden muy poco. Ah, caramba, ¿no? claro. Entonces, es una consecuencia de alguna forma. El maestro tiene una incidencia fundamental. Y ahí hay varios desafíos, ¿no? Por un lado está que hay que seguir elevando las remuneraciones de los profesores, porque nosotros ya somos un país de ingreso medio. ¿Qué significa eso? Que ya nuestro ingreso per cápita pues está encima de los $8,000 al año, ¿no? Sin embargo, los maestros todavía están... Claro, hay una gran desigualdad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de maestros de zonas rurales, de zonas urbanas, de zonas de frontera, de maestros de pronto también en zonas álgidas como el BRAE, Así es. ¿no? ¿Cuál es el objetivo, digamos, para estandarizar la educación? Y ya las fortalezas que se les va a dar a los alumnos, a los estudiantes. Básicamente, el alumno, además de conocimientos, lo que tiene que tener es un conjunto de competencias que le permitan actuar en una sociedad en constante cambio y poder incorporarse a un mundo del empleo en donde también los empleos van a ir cambiando muchísimo, ¿no? Correcto. Entonces, la educación técnica, por ejemplo, ¿cree usted, señor Díaz, la educación técnica tiene todavía desventajas frente a otros países? Muchas veces importamos técnicos. ¿Por qué? Sí, porque en el Perú sucede exactamente lo inverso de lo que sucede en otros países de mayor desarrollo. En otros países de mayor desarrollo, la matrícula universitaria es 1/3
de lo que es la matrícula de educación superior. Acá la matrícula universitaria son los 2/3 y la matrícula de educación técnica es solamente el 1/3. ¿No? Es decir, normalmente en otros países hay 3 o 4 técnicos por profesional universitario y aquí tenemos 3 o 4 profesionales universitarios por cada técnico, lo cual es totalmente insuficiente y hay que revertirlo. Eso supone que hay que hacer un esfuerzo de valoración. ¿Pero la carrera universitaria estaría devaluándose entonces en otros países? ¿O qué? No, lo que pasa es que aquí por el exceso de profesionales universitarios en algunas carreras, justamente sucede la devaluación, ¿no? Tenemos universitarios que están haciendo taxi, exacto, que están subempleados, ¿no? Y eso es porque falta una planificación de toda la educación superior que permita formar. Y esa planificación, digamos, está contemplada en ese proyecto educativo nacional, así ese es, PEN ¿no? 2036. Y está también ya incorporada en la ley universitaria la obligación de que las instituciones de educación superior tengan representantes en sus consejos consultivos de empresarios que estén ligados a las profesiones, porque si no están es muy difícil planificar. Ahora, la mirada de, por ejemplo, tener más carreras que se adecúen a las regiones, a sus zonas, a sus departamentos, ¿no es cierto? ¿Este proyecto cómo va? ¿Prosperado? ¿Se impulsa? Hicimos un gran esfuerzo y se logró de que a nivel de cada región se constituya un equivalente al Consejo Nacional de Educación, que se llaman los consejos regionales de participación o los consejos locales. Y cada uno hizo su proyecto educativo regional, así como el nacional. ¿No? Se hizo el regional y ha sido un primer esfuerzo, digamos, de articulación de trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Estado, ¿no? Que es algo que ha sido muy difícil de conseguir en el pasado en el Perú, ¿no? No hay costumbre de que las organizaciones burocráticas del Estado pues dialoguen y lleguen a consensos con la sociedad civil. Sí, pero lo que da la impresión también en el Perú es que cada día es más difícil pensar que se puede mejorar la educación pública, ¿no? Aún con los esfuerzos que se están haciendo, con una ministra que se ve muy adentrada en su sector o que conoce de poder identificar al alumno o hacer esta empatía con los chicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la educación pública en general? ¿Por qué nos falta tanto a nivel escolar, en sus 3 niveles y en la universidad? Yo creo que cuando uno mira los indicadores de la educación de inicios del año 2000 al 2016 o 17, hay indicadores que han mejorado muchísimo. ¿Por qué es tan cara, por ejemplo, la universidad privada? Porque eso va en detrimento de que muchas familias pueden optar por la educación pública sin esa desconfianza. Sí, ahí hay mucho esfuerzo que hacer, ¿no? Porque sobre todo en la educación superior y en algunos sectores de la educación privada, de la educación básica, pues prima el mercantilismo y no la finalidad educativa. Hemos visto la proliferación de institutos superiores que no cuentan con ni siquiera el local, por decir, ¿no? Menos vamos a pensar que van a tener... O centros de educación básica que no tienen licencia de funcionamiento y que alquilan la licencia locales, así es, a otro centro que está autorizado. Ya, ¿no? Pero porque esa es parte de la informalidad. Claro, y allí se requiere un esfuerzo conjunto en donde no solamente es la acción del Ministerio de Educación, el Poder Judicial es muy importante. Porque... ¿Cuál sería el llamado desde el Ministerio de Educación, que constantemente está tratando de dar pasos y de avanzar en el tema de la calidad de la educación? ¿Qué falta? Bueno, lo que falta es, por un lado, una colaboración más intensa de las familias, los padres de familia, denunciar todos estos actos, ¿no? Y que los padres de familia se acostumbren a exigir calidad por aquello que reciben o aquello que pagan. Y en segundo lugar, lo que falta es una coordinación más estrecha con otros sectores de la administración pública, que son los encargados de consolidar, digamos, las normas que se están haciendo. Correcto. Este caso del Poder Judicial es básico, ¿no? Es clave. Sí, ustedes inicialmente elaboraron el PEN o Proyecto Educativo Nacional de cara al 2021. Ahora están trabajando, ¿no es cierto?, en ese proyecto al 2036. Cuéntanos un poquito para finalizar. Sí, bueno, la idea es que así como hubieron 3 quinquenios del 2007 al 2021, también hayan 3 quinquenios que aseguren la continuidad de políticas de gobierno a gobierno. Que el proyecto educativo siga siendo una herramienta de Estado y no
simplemente de un gobierno ¿Cómo de va a ser de turno. aquí la educación? ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, a nuestros alumnos o la educación de aquí al 2021 al 2033? Deme algunos conceptos claves. En primer lugar, de aquí al 2021, prácticamente la educación primaria y secundaria va a ser universal para todos los niños peruanos. Dominando idiomas. Eso es para el 2036. Para el 2036. Sí, ¿no? De aquí al 2021... Por ejemplo, en el caso del inglés, ¿por qué los padres tienen que pagar, ¿no es cierto?, un centro de estudio de inglés adicional cuando tendría que ser parte de la currícula, obligatoriamente? Claro. Ahí necesitamos profesores de inglés que no los tenemos en cantidad suficiente, ¿no? Hay que formarlos, hay que hacer como se hizo en otros países, enviar profesores a países anglosajones, hay que convocar, por ejemplo, a jubilados anglosajones o jubilados peruanos que dominen el inglés. ¿Están ustedes mirando un poco el lado de valores también en este aspecto al 2036? Sí, es fundamental y ese va a ser el eje a partir del cual se desprenden todas las otras políticas. Todo lo que es ciudadanía global y valores es el eje central. Le decía el tema de los valores, porque es probablemente la crisis de valores también es lo que se siente no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Y bueno, la tecnología es la herramienta clave. Así es, que tiene que estar en el mejor de los sentidos. Gracias a nuestro invitado Luis Díaz Díaz, el expresidente o director del Consejo Nacional de Educación del Minedu con nosotros. 10:56, nos vamos a una pausa, no se vaya.